vamos empezando y los que vayan entrando, pues que se vayan sumando. Se me ve un poco borrosa, no sé por qué, lo he intentado corregir, pero no puedo. Pero bueno, no pasa nada. Estoy aquí y me podéis ver, os podéis dirigir a nosotras. Y bueno, aprovecho para compartiros bueno, ya sabéis la página web que tenéis disponible vosotros en Cruz Roja para hacer los pedidos. Y bueno, así pues sois más autónomos, hacéis vuestros propios pedidos, tenéis toda la información, las características, en fin, eso ya no me extiendo mucho porque lo conocéis de sobra. Hoy vamos a ver la parte de movilidad, sobre todo pues sillas de ruedas, andadores y también bastones. Y lo tenéis en la categoría movilidad. Hay muchísimos modelos, ya vosotros conocéis muchos de ellos. Aprovecho, ¿vale? Porque, bueno, el chat no va bien, no está funcionando el chat. Entonces, bueno, cualquier pregunta que tengáis, pues abrid el micro y bueno, pues la exponéis y mi compañera la resolverá, la resolveremos, vamos. No hay ningún problema, pero sí que os traslado este punto porque no está yendo el chat. La sesión está siendo grabada, luego se os comparte también. Y bueno, lo dicho, podéis ir mirando la web mientras la compañera comparte también los contenidos y cualquier duda, pues lo vamos viendo, ¿vale? Así que, Isabel, si te parece bien. Vale. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos. Buenos días. Hoy vamos a hablar del tema de movilidad, como teníamos programado. ¿Vale? Voy a compartir una presentación que he preparado para que sea más fácil. Ir viendo el tema. Y vamos a hablar de los productos de apoyo a la movilidad. Qué clase de productos tenemos y cuáles son sus características, cómo podemos ver qué necesidades tiene una persona para aconsejar un tipo de producto de apoyo para la movilidad u otro diferente, ¿vale? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ir viendo en este ratillo que vamos a compartir, ¿vale? Vamos a ir viendo, vamos a ver una breve introducción, luego veremos las ayudas técnicas o los productos de apoyo para caminar con un solo brazo, que son los bastones y muletas. Luego vamos a ver las ayudas técnicas para caminar o productos de apoyo con los dos brazos, que son los andadores, y luego hablaremos de sillas de ruedas. ¿De acuerdo? ¿Y quién soy yo? Que me voy a presentar, aunque ahí salgo como Sergio Ruiz, pues no soy Sergio Ruiz, soy Isabel Cristina Hernández, que soy licenciada en farmacia, técnico ortopeda, experta en ayudas técnicas y directora técnica de aquí del grupo de Requeralto. Y a nivel personal, contaros que soy madre de familia numerosa, que me encanta leer y me lo leo todo lo que aparece por mis manos y que me encanta la naturaleza, el senderismo, hacer escapadas por el campo. Bueno, pues un poquillo para que me conozcáis, ¿vale? Y que sepáis con quién está detrás de todo esto. Y vamos a empezar hablando de la marcha humana, que la marcha es algo que hacemos de manera habitual y que nos parece algo normal y es un proceso en el cual el cuerpo humano en posición erguida se va desplazando, se va moviendo hacia adelante, siendo su peso, el peso del cuerpo, soportado alternativamente por ambas piernas. Mediante el cuerpo se desplaza, las piernas de soporte se va balanceando hacia la otra pierna y preparando para el siguiente apoyo. La marcha nos caracteriza, es una característica diferencial del hombre del resto del reino animal y es un proceso aprendido, que no es un reflejo innato como hay otra serie de reflejos que tenemos cuando nacemos, pues el andar hay que aprenderlo. Y ocurre que cuando hay cualquier tipo de accidente y la persona tiene que estar un tiempo sin moverse, una fractura de una pierna y tiene que estar un tiempo encamado y sin moverse, bueno, pues cuando empieza, luego ya se va recuperando y vuelve a poderse poner de pie, tiene que volver a aprender a andar. Es algo que no es ya para toda la vida, sino hay que volver a aprender a andar.
la marcha se hace en una serie de tiempos en la cual, bueno, pues primero está las dos piernas con doble apoyo, luego, bueno, una se queda en el suelo y tenemos la otra que se va desplazando hacia adelante y se apoya una sola pierna, luego se vuelven a apoyar las dos, se va desplazando la otra, es decir, que vamos haciendo una oscilación entre una pierna y otra. La mayoría del tiempo es solamente con un apoyo y muy poco tiempo lo que tenemos con los dos apoyos en el suelo. En cuanto a cómo apoyamos la planta de pie, que son los que nos sustentan todo el cuerpo, pues en un primer momento tenemos que hay un apoyo de talón cuando empezamos a andar, se apoya toda la planta del pie en la fase en la que está en el suelo, se descarga el talón y se queda apoyado solo la planta delante y luego lo que hay es un despegue de talón. Eso es cuando andamos rápido. Si andamos más despacio o tenemos una marcha más lenta, pues se apoya el talón, luego hay un apoyo de la parte del talón y de la parte plantar, luego hay casi apoyo total de la planta del pie, se va despegando el talón y solo la parte delantera y luego tenemos el despegue de talón. Y de otra cosa en la que quería comentaros es para luego ver las estabilidades de las diferentes ayudas que hay, que es el centro de gravedad y la base de sustentación. Si nosotros estamos de pie, bueno, pues tenemos que el centro, tendríamos una base de sustentación donde cae nuestro centro de gravedad, que es lo que nos da estabilidad. Con los dos pies en paralelo, la base de sustentación es más pequeña que si abrimos los pies un poco, girándolos en apertura de 15 grados, que es la mayoría de las veces cuando estamos parados o un rato, bueno, pues lo que hacemos es despegar la punta de los dedos hacia afuera, que eso nos da una mayor base de sustentación y hace que el centro de gravedad, que es lo que pasa por la parte del centro del cuerpo a la altura del ombligo y caería al suelo, bueno, pues nuestro centro de gravedad cae dentro de la base de sustentación. Cuando tenemos los dos apoyos, los dos pies, bueno, pues tenemos una base de sustentación más o menos grande y el centro de gravedad cae en medio, entonces tenemos estabilidad y equilibrio. Sin embargo, si tenemos cualquier problema en alguno de los dos pies que apoyan en el suelo y no lo podemos apoyar por cualquier lesión, tenemos una base de sustentación mucho más pequeña y tenemos el centro de gravedad que cae, bueno, pues un poco que no está centrado, ¿vale? Y entonces necesitaríamos aumentar la base de sustentación para tener equilibrio. El aumentar la base de sustentación nos la proporcionan los diferentes productos de apoyo, las diferentes ayudas técnicas, desde los bastones, que al apoyarlo en el suelo nos aumenta la base de sustentación, o los andadores, que al tener 4 puntos de apoyo nos aumentan mucho la base de sustentación y nos dan mucha más estabilidad. Cuando pensamos en un producto de apoyo, en una ayuda técnica, mm, pensamos que le va a proporcionar ayuda, mejora, calidad de vida, autonomía a la persona dependiente, a la persona que lo necesita, a la persona que tiene la lesión, a la persona que tiene una debilidad. Pero sin embargo, muchas veces no pensamos que esa ayuda también se va a revertir en la ayuda al cuidador, a la persona que está a su lado todo el día, cuidándolo, porque, bueno, pues yo muchas veces me voy fijando en las personas mayores, cuando voy por ahí y hago senderismo por los pueblos y veo muchas veces que van los matrimonios mayores o las amigas que se van al mercado juntas y van las dos, una agarrada de la otra, tirando una de la otra. Muchas veces sí, tú dices, madre mía, se van a caer las dos, ¿no? Tú dices, bueno, pues un andador o un bastón que le proporcionara a una de ellas apoyo puede hacer que el cuidador o la persona que está al lado de ella también descargue le suponga una ayuda. Y vosotros, los voluntarios y los técnicos de la Cruz Roja, conocéis muy bien las necesidades que pueden tener la persona y cómo podéis ayudarlo. Tenemos diferentes grados de movilidad y según los diferentes grados de movilidad que hay, se pueden realizar una serie de actividades u otras. Cuando tenemos una movilidad sin limitaciones, bueno, pues la marcha, el caminar, el desplazarnos se puede hacer pues libremente y frecuentemente. En el momento que empezamos a tener una ligera limitación de la movilidad, bien por el deterioro normal fisiológico de la persona, bien por cualquier lesión, bien porque empezamos a tener menos fuerza en los miembros inferiores. Bueno, pues el desplazarse puede ser algo que se haga de manera ocasional, que no sea tan fluido como cuando no hay limitación. En el momento que ya tenemos una limitación de la movilidad,
y necesitamos alguna ayuda que nos suponga una sustitución de la marcha, como es la silla de ruedas, bueno, pues la actividad ya es mucho más limitante. Y si no tenemos movilidad ninguna, en el caso de las personas encamadas, bueno, pues la movilidad está muy, muy mermada, ¿vale? Y las actividades, pues también. Y dependiendo de los grados de movilidad y de los tipos de movilidad que hay, bueno, pues también vamos a tener diferentes tipos de ayuda, ¿vale? Desde los bastones y las muletas que nos van a hacer, bueno, pues poder caminar con una marcha más estable y segura, los andadores que nos proporcionan mucha más estabilidad, las sillas de ruedas, las grúas de traslado, las sillas de ruedas eléctricas, dependiendo del grado de movilidad, bueno, pues tenemos diferentes ayudas, diferentes apoyos. A la hora de los productos de apoyo y de las ayudas técnicas, tenemos que tener en cuenta que es muy importante la aceptación de la ayuda por parte de la persona que la necesita, ¿no? Algo que le puede resultar, dar, autonomía, estabilidad y seguridad, como puede ser un simple bastón, puede que la persona, pues, lo rechace, y cuesta muchas veces mucho trabajo hacer entender que le va a venir mejor. Eh, yo cuento muchas veces la anécdota de que la abuela de mi marido, con 90 y tantos años, pues ciega, prácticamente veía muy poco, pues cuando salía a la calle se empeñaba en ir sola y sin bastón, porque un bastón eso era de persona mayor y ella no lo necesitaba. Y ella no, que sola iba a envejecer, nada. Y como se cayó un par de veces en la calle, le dice mi marido: "Abuela, yo este año por Reyes te voy a regalar un bastón de estos preciosos que vayan con la empuñadura de plata, que te vaya a darte y un caché", y que no, y que no, y que no, que no lo quiero, que no lo quiero, que no, ni se te ocurra de ninguna de las maneras, y además se enfadaba y todo. Y, bueno, llega el día de Reyes y mi marido coge un paraguas, le habíamos comprado otra cosa, pero mi marido coge no se le ocurre otra cosa, que mi marido gasta muchas bromas, coge un paraguas y lo envuelve como si fuera el regalo y se lo pone allí para la abuela, para la abuela. Y cuando la abuela ve el paraguas allí envuelto, que para aquello parecía un bastón, claro, cogió y lo hizo así, pum, pegó un golpe y lo rompió del tirón, del enfado que cogió, que te he dicho que yo no quiero y no voy a salir con un bastón, pum, y lo rompió. Quiere decirse que hasta lo que es un simple bastón que le puede que es algo que está admitido, bueno, pues ya si os hablo de los andadores, muchas veces, pues también hay muchas personas que no quieren admitir que van teniendo un deterioro y les cuesta. Gracias a Dios, pues poco a poco, nos vamos mentalizando de que si queremos tener una buena calidad de vida, si queremos salir a la calle y necesitamos algún tipo de ayuda, igual que las gafas. Oye, las gafas todo el mundo tiene asumido cuando deja de ver se pone unas gafas y no pasa nada, pero hay otra serie de ayudas que nos cuesta más trabajo aceptarlas. Otra cosa, además de la aceptación, es la adaptación que tiene al paciente. Se tiene que ir muchas veces adaptando poco a poco al tipo de ayuda que sea. Y luego el entrenamiento o aprendizaje. Cualquier tipo de ayuda, hasta un simple bastón, pues necesita un aprendizaje a la hora de utilizarlo bien o un andador. Entonces, bueno, todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de los bastones y de las muletas. Mira, cuando yo empecé hace ya casi 30 años en el mundo este de las ayudas técnicas, yo tenía un compañero que me decía: "Ay, eres más fea que un escaparate de ortopedia, hija". Y yo le decía, y hoy día ya les digo yo, ya no me puedes decir eso porque mira qué bastones de coloridos tan monos hay. Gracias a Dios, todas las cosas van evolucionando y se le da color y tienen otra presentación. Entonces, bueno, pues los bastones y las muletas son los productos de apoyo que nos van a proporcionar una mayor estabilidad, con una sola mano y nos van a permitir, bueno, tener más estabilidad para a la hora de hacer la marcha. Algo tan sencillo como un bastón, bueno, pues tiene una serie de partes que hay que tener en cuenta a la hora de elegirlo o de escoger el más idóneo. Por un lado está la empuñadura, que es la parte por donde se coge el bastón. Luego tenemos la caña o el segmento central y la contera. Tan importantes son las unas como las otras, ¿vale? La empuñadura tiene que ser cómoda, que se adapte a la persona y que la persona esté cómoda con ella, y las hay de diferentes formas. Las hay en forma de curva, las hay en forma de T, las hay en forma con puntiaguda, las hay en forma anatómica en la que permite más fácilmente cogerla. La caña, bueno, la caña es importante, o el segmento central, que sea
más o menos de la longitud de la pierna. Es muy importante la altura a la hora de llevar un bastón. Entonces, bueno, pues es importante que sean regulables en altura a la hora de poderlo regular y de poderlo poner a la altura que necesitamos. Hay muchos bastones que son bastones, bueno, puestos de madera o de conglomerado, ¿vale? Que no tienen una regulación como los metálicos. Pues ese tipo de bastones hay que decirle a la persona, eso tienes que ir al zapatero, que le quite la contera, te lo corte y lo ponga a la altura a la que tú necesitas, ¿vale? Y luego tenemos las conteras o el tacón o como queráis llamarlo, que es muy importante porque va a ser lo que está en contacto con el suelo y necesitamos que esté en buen estado para que bueno, la persona no se resbale. Le estamos proporcionando una ayuda para que tenga más estabilidad y lo que sí necesitamos es que las conteras bueno, pues estén en buen estado y permita que se adhiera bien el bastón al suelo. ¿Vale? Hay muchísimas clases de bastones, hoy día los tenemos, bueno, puestos metálicos con dibujitos de colorines que además son plegables, lo puede llevar la persona, bueno, pues por ejemplo, si en algún pueblo, en una zona rural que tiene mucha cuesta y tiene que ir a la compra y a lo mejor en un momento dado no necesita para ir el bastón, pero a la hora de subir pues necesita el bastón, bueno, pues lo puede llevar en el bolso o en la cesta de la compra y en el momento que necesite el apoyo para tirar de lo que sea, puede desplegarlo y sacarlo. Los hay que sirven también incluso para sentarse, tienen un momento dado que necesite sentarse. Y es importante saber que el bastón hay que llevarlo en el brazo contrario a la zona donde tenemos la lesión en la pierna, en la zona que tenemos más débil de la pierna, bueno, pues contrario a la zona es donde habría que llevarlo para que haga mayor base de estabilización y mayor apoyo. Y también es importante saber la altura. Hemos dicho antes que es muy importante la altura. Bueno, el llevarlo así inclinado, el bastón puede hacer que se pueda resbalar y lo que vamos a proporcionar es una caída, que no queremos eso. Entonces, la altura sería la altura como de la cadera, que la mano ligeramente flexionada esté a la altura de la cadera. Sería como a 5 centímetros de debajo del hueso del trocánter, pero en fin, a la altura de la cadera. ¿Vale? Como es la altura ideal, que la altura de la cadera la tocamos por fuera, bueno, pues a esa altura es a donde debe llegar el bastón de alto. Y es muy importante, bueno, pues que las conteras estén en buen estado para que no haya deslizamiento. Y vamos a pasar ahora a hablar de las muletas o bastones ingleses, que serían la denominación técnica. Bueno, pues la muleta es como los bastones, pero tienen 2 puntos más de apoyo, ¿vale? Tiene 5 partes en vez de 3 como tiene el bastón, ¿vale? Tiene la abrazadera de antebrazo, que es por la parte donde se agarra la parte de arriba del brazo. Tiene el segmento de antebrazo, la empuñadura, la caña y la contera, ¿vale? Lo ideal es que se adapte perfectamente a las necesidades o a la persona. Entonces, lo ideal es que tanto el segmento de antebrazo como la caña sean regulables en altura, para que el segmento de antebrazo quede como a 3 dedos por debajo del hueso del olecranon, del hueso del codo. El hueso del codo es el que sale por fuera. Bueno, como es a 3 dedos, pues ahí es donde debería de agarrar la abrazadera de antebrazo, y la empuñadura de la mano debe ser cómoda y la longitud, bueno, pues igual que antes, la longitud del cuerpo. Las muletas son las más usadas en caso de cualquier déficit funcional, y va a permitir tanto el utilizar las dos, va a permitir tanto la descarga como el balanceo. Con un bastón solo, si no apoyamos, sin apoyar un pie, no podríamos hacer la marcha. El bastón nos va a proporcionar entre un 7 o un 8% más de estabilidad y soporta el peso del cuerpo. Con las dos muletas ya sí llegamos a tener hasta un 25% más de estabilidad y podríamos incluso no apoyar un pie y permitir la descarga y el balanceo, permitir una marcha, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la desventaja de las muletas? Bueno, pues que su uso prolongado, cuando se usan las dos y hay que descargar todo el peso del cuerpo en las manos en vez de las piernas, pues
produce dolor en las manos y incluso muchas veces en los codos, ¿vale? El soporte de la Para eso, bueno, pues para eso tenemos una serie de accesorios, ¿vale? Como son bueno, pues una goma espuma de goma eva que van a descargar, se pone en la parte de la empuñadura y hacen que permiten que se descargue más el peso del cuerpo. Tenemos accesorios, como veis aquí, que tenemos unas conteras que son mucho con una base mucho más grande a la hora de permitir el apoyo, bueno, pues mucho más cómodo en zonas donde, pues, a lo mejor hay zonas de lluvia o en zonas donde no se despliega también, bueno, pues tenemos una base de apoyo mucho más grande, ¿vale? Tenemos clips para poder intercambiar o diferentes conteras según el diámetro de las muletas. Y con una muleta que se llevaría en contraria a la zona de la pierna que tenemos la lesión o la que tenemos que no queremos apoyar tanto, bueno, pues se avanza primero el pie bueno, luego se avanza la muleta o el bastón y luego la pierna mala. Y como podéis ver en esta imagen, bueno, pues la altura ideal sería esta, con el brazo a unos 30 grados aproximadamente, que es como mayor fuerza hace el bíceps con el menor esfuerzo, ¿vale? Es como se debería de llevar la muleta. Hay diferentes tipos de muletas, no solo las clásicas que conocemos. Esta sería para una persona artrítica, con artritis y demás, o que necesita un soporte de otra manera, que no es solo en el brazo, para apoyar aquí, apoyaría todo el brazo. Esta, bueno, pues la muleta axilar, que tú dices, bueno, si eso es de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es posible? O de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo es posible que esto se siga vendiendo? Bueno, pues sí, todavía se sigue, hay personas que las demandan porque permite, como van más pegadas al cuerpo, esto va en la parte de la axila y se hace el apoyo en el pleso braquial. Bueno, y aquí se sujetaría con la mano, permite, al ir más pegada al cuerpo, permite una mayor estabilidad que no las otras muletas. Y luego también tenemos, bueno, pues que tienen más de una base de sustentación, que son los trípodes y cuatrípodes, que tienen la ventaja de que son autoestables, ¿vale? La persona puede dejarlo y no se cae. El inconveniente de cuando van con una muleta sola y vas por los mandados a comprar el pan o a comprar lo que sea, es que sueltas para coger el dinero para no sé cuánto y se te puede caer la muleta o el bastón, aunque hay abrazaderas y demás, pero bueno, los trípodes y los cuatrípodes, bueno, pues tienen una base de sustentación un poco más grande, lo que proporciona mayor estabilidad y lo que pasa que sí que tiene el inconveniente, los trípodes y los cuatrípodes, que, bueno, pues a la hora de subir un escalón, bueno, pues muchas veces no cabe entero, ¿vale? Entonces, bueno, por lo uno por lo otro hay que valorar las necesidades, las ventajas, los que nos proporciona cada cosa a la hora de poder utilizar una ayuda u otra, ¿vale? Y vamos a hablar ahora de los andadores. Un andador, ¿qué es lo que es? Bueno, pues es un producto de apoyo que lo que va a proporcionar es autonomía, independencia y seguridad a una persona que tiene la movilidad un poco restringida. Como hemos visto antes, en la base de sustentación, el andador, a tener 4 puntos de apoyo por fuera de los pies, hace que la base de sustentación donde va a caer el centro de gravedad es mucho mayor. Tenemos una base de sustentación mucho más grande y proporciona muchísima más estabilidad. Entonces hace que la persona vaya más estable, más segura. Lo que sí que es verdad es que para que proporcione esa estabilidad, la persona tiene que ir andando entre las 4 puntos de apoyo, que muchas veces vemos a las personas mayores con el andador por delante y va detrás y tú dices, madre mía, si eso tiene que ir pegadito y dentro para que le proporcione estabilidad y seguridad, ¿vale? La ventaja que son ayudas autoestables, es decir, se quedan de pie ellas solas, no se van a caer al suelo y van a proporcionar una amplia base de apoyo. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues que si lo queremos es una ayuda temporal, pues el patrón de la marcha no es el patrón de la marcha normal de un pie y otro pie y otro pie, sino que el patrón de la marcha cuando vamos andando con un andador, pues no es el normal, sino que avanzamos un pie, acercamos el otro, avanzamos, que la marcha normal se dificulta luego posteriormente, ¿vale? ¿Cuántas partes tiene el andador? Bueno, pues tenemos las empuñaduras, que es la parte por donde se va a sujetar.
la mano, que debe de ser confortable, debe de ser segura, debe de ser lo más cómoda posible. Tenemos una estructura, que la estructura, pues una estructura resistente, que los hay de diferentes materiales, como puede ser de acero, que son más pesados y robustos, o de aluminio, que son mucho más ligeros. Y normalmente, bueno, pues son estructuras que pueden ser plegables a la hora de que se puedan quedar recogidos y abulten mucho menos. Tenemos las patas que son en contacto con el suelo y que son normalmente, bueno, pues que son regulables en altura y pueden ser, lo normal es que sean 4 patas, que pueden ser con conteras o con ruedas, o hay veces que también tenemos de 3, en vez de 4 tenemos de 3. Si no tiene ruedas, lo que tenemos son conteras y que tienen que ser que sean, bueno, pues antideslizantes y que se adhieran bien. Entonces habría que revisar periódicamente las conteras para que, bueno, pues estén en buen estado. Y algunos, bueno, pues en vez de ruedas, lo que llevan son, en vez de conteras, lo que llevan son ruedas, ¿vale? ¿Cómo clasificaríamos los andadores? ¿Cómo podemos hacer una clasificación grande? Bueno, pues en función de si tienen ruedas o no tienen ruedas, los hay sin ruedas, que los hay que son simples, los hay deambuladores que se articulan en el centro y van a permitir luego una marcha más normal, y los hay que tienen, bueno, pues una ayuda para poder incorporarse. Muchas veces cuando está la persona sentada, el descargar todo el peso del cuerpo desde sentada hasta la mano, pues cuesta mucho trabajo, y tenemos que, la parte tiene una doble empuñadura y una curvatura en la cual permite de estar sentado levantarse como en 2 tiempos y hace más fácil el incorporarse. Y con ruedas, bueno, pues los hay con 2 ruedas, los hay con 3 ruedas y los hay con 4 ruedas. ¿Vale? Vamos a empezar viendo algunos de ellos. Este sería el más básico, un andador sin ruedas simple, ¿vale? Que tendría sería regulable en altura, habría que ver qué altura necesita, las manos tendrían que estar, igual que hemos visto en los bastones y muletas, a la altura de las caderas para que sea la altura más cómoda a la hora de facilitar la marcha, y la persona debería andar dentro del andador, dentro de los 4 puntos, ¿vale? El tipo de marcha con este tipo de andador, bueno, pues levantando totalmente el andador y pasándolo para adelante, y luego se juntan los 2 pies. Levantamos el andador, levantamos para adelante y juntamos los 2 pies. Este tipo de patrón de marcha, pues luego es el que es muy difícil de volver a una marcha normal. Estos son muy ligeros, son muy plegables y son fáciles de utilizar por cualquier tipo de persona, que le va a permitir y le va a dar seguridad a la hora de caminar. Tenemos este otro de andador, que sería el deambulador, ¿vale? Que tiene una articulación ahí en el centro, entonces va articulando un poco una parte y otra parte del andador, y lo cual permite ir avanzando un pie y otro pie sin tener que juntar los 2 pies y avanzar el andador entero, sino que podemos ir haciendo la articulación de la marcha. Igualmente es regulable en altura para adaptarlo a la altura que necesita la persona, y se puede plegar y se queda muy recogido en el momento que no lo necesitemos. Este es el que hemos visto antes, que tiene una doble empuñadura y una curvatura que facilita a la hora de estar, desde estar sentado a estar levantado, bueno, pues permite y facilita a la hora de incorporarse de un asiento a estar totalmente de pie. Igualmente es de aluminio y es plegable. Y luego empezamos a ver los de 2 ruedas, ¿vale? Los de 2 ruedas normalmente hay muchos de ellos que llevan ya, bueno, pues como una tabla o tabla y respaldo, que va a permitir sentarse a la persona, ¿vale? El que tengan 2 ruedas lo que hace es que facilitan el desplazamiento del andador. Se levantaría la parte de atrás de la contera y empujaríamos y deslizarían la rueda, ¿vale? Para que sea más fácil a la hora de desplazarse. Que ocurre muchas veces que las personas mayores están muy debilitadas y ni siquiera levantan las conteras traseras a la hora, en vez de elevar y desplazar, lo que hacen es que van arrastrando totalmente el andador, con lo cual sufren las conteras de las patas traseras muchísimo desgaste. Y lo que hay que estar es, bueno, pues dar indicaciones de cómo se debe de utilizar, y en caso de que no pueda por lo que sea, bueno, pues buscar otra solución o decir que tienen que estar renovando las conteras continuamente para que no sufran ese desgaste. Estos son andadores muy ligeros, que pesan poco, que son fáciles de manejar, que se pliegan y abultan poco.
y ocupan poco sitio y se pueden tener en cualquier lado. Con 2 ruedas pequeñitas, bueno, pues tenemos este tipo que también tiene un asiento y un respaldo, y con 2 ruedas chiquititos, si necesitamos uno fijo con ruedas para que no se puede ni siquiera levantar, bueno, pues lo tenemos también de este tipo, ¿vale? Y ya pasaríamos a los de 3 ruedas, ¿vale? Que es este tipo de andador, que nosotros tenemos el modelo caleta. Este tipo de andadores tienen la ventaja de que son muy maniobrables en sitios estrechos. En personas que tienen la vivienda chiquitita, una cocina chiquitita, el cuarto de baño chiquitito, el pasillo chiquitito, les viene fenomenal. ¿Por qué? Pues porque tiene una cestilla donde pueden poner diferentes cosas. Puede poner las cosas de la costura, el libro para leer, el no sé cuánto. Puede poner encima de la bandeja, si estoy en la cocina y me preparo una bandejita con la alimentación que vaya a tomar, o el desayuno, o la merienda, o la comida, y me voy luego al salón. Tiene una bolsa por si quiero salir a la calle con él y quiero hacer una compra, o incluso para llevar la ropa de un lado a otro de la casa, y voy al cuarto de baño y llevo la ropa aquí metida en la cesta. Como son estrechos y solamente tienen una rueda delantera, giran muy bien, son muy maniobrables y ocupan muy poco sitio. Y tienen frenos también en el momento dado para poderlo frenar. ¿Cuál es el inconveniente que tienen? Bueno, pues tienen el inconveniente de que al tener 3 puntos de apoyo, tienen menos base de sustentación y pueden ser un poco inestables lateralmente frente a los de 4 ruedas, pero son muy cómodos en viviendas pequeñas, vienen ideal. Y luego tenemos ya los de 4 ruedas, ¿vale? Los de 4 ruedas, bueno, vamos a necesitar que tengan algún sistema de frenado, ¿vale? Tenemos los clásicos que tienen el freno en la maneta, en la cual, bueno, pues igual como una bicicleta, se presiona y se frena. Que además, si presionamos la maneta totalmente hacia abajo, se queda frenado totalmente. Entonces hay que explicarle, cuando te vayas a sentar, le pegas a la maneta para abajo, te das la vuelta y te sientas. Cuando te vayas a levantar, con un clic se quita el freno y ya puedes andar. Que si estás andando y hay un poco de cuesta, pues le das a los manos y frenas un poco. Que te vas a volver a sentar, la maneta para abajo, que se frene el andador y te vuelves a sentar. Que resulta que tenemos la persona que tiene problemas bueno, de debilidad muscular en las manos, cualquier artrosis, artritis, cualquier problema de que no pueda frenar bien, o personas que por problemas de deterioro cognitivo, no son capaces de frenar. Tenemos también son de 4 ruedas, pero que tienen el freno por presión. No necesitan frenar con la maneta, sino dejando el peso del cuerpo caer, sale una conterita debajo de las ruedas traseras y se queda totalmente frenado el andador. ¿Vale? Estos serían los andadores con frenos por presión. Tenemos muchísimos modelos que la diferencia va a ser, bueno, pues o bien la altura o la anchura del asiento y de la anchura del andador, y la altura a la que pueden llegar, o el peso que pueden soportar, la altura a la que pueden llegar los, la, mm, la parte de las manetas, la parte que soporta la empuñadura, ¿vale? Si tenemos una persona, bueno, pues muy alta, bueno, necesitamos que llegue la maneta más alta, que si la persona, bueno, pues un poco más bajita, pues no necesitamos que sea tan alta, ¿vale? También hay diferencia el tamaño de la rueda. mm, Cuanto la rueda es más grande, si tiene que pasar por suelos que son con rugosidad, bueno, le va a resultar más fácil que cuando las ruedas son pequeñas. Si la necesita pasar por suelo liso, que no hay hendiduras y ni hay diferencia, bueno, pues con las ruedas pequeñas va fenomenal, ¿vale? Tenemos este tipo también de modelo, veis que van teniendo las ruedas más grandes, y este que es el modelo Victoria, que es nuevo, que es como el Banjo antiguo, que ya está descatalogado, pero bueno, pues tiene la cesta descubierta a la hora de facilitar a la persona que quiera. Se le puede poner una bandeja a la hora de utilizarlo por casa y llevarlo de un lado a otro. La cesta se puede quitar si no la necesitamos, y con freno, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, pues el modelo Trajano, que tiene las ruedas mucho más grandes, tiene un diseño diferente, y proporciona una gran estabilidad. Y al tener las ruedas más grandes, pues en sitios donde, bueno, pues el sitio, el piso, por donde tiene que pasar la persona es más rugoso, bueno, pues le da mucha más estabilidad. Y luego tenemos este tipo de andador, como es el modelo Colón, en el cual, bueno, pues en un momento dado la persona se puede sentar e incluso tiene para reposar los pies en un momento dado para que pueda descansar.
Los modelos estos son 2 modelos nuevos, que el modelo Invicto, que veis que tiene las ruedas grandes y un diseño moderno, que se pliega totalmente, tiene una cesta grande donde tener las cosas, un respaldo que se apoya bien la persona y bueno, con un diseño novedoso. Y luego tenemos el modelo este Olimpo, en el cual, bueno, pues también tiene un diseño diferente. Este tiene el freno, tiene la diferencia que el freno con una palanca se frenarían las 2 ruedas, solamente tendríamos que accionar la palanca para frenar. ¿Cómo seleccionamos el andador? Bueno, pues va a depender de la persona, del peso que necesitemos que soporte, de la altura a la hora de ver la altura que llega y de su estado de salud. Mira, yo cuento siempre la anécdota que yo tengo, bueno, la persona que cuidaba a mi cuñado Francis, que aquí le llamamos tata, bueno, pues la tata de toda la vida de mi cuñado, que, bueno, pues se hace daño en un tobillo y ya, bueno, pues no quería salir a la calle, no quería salir a la calle y porque no se iba bien y no quería salir, yo le dije, mira, vamos a llevarle un andador a la tata y me dice mi cuñado, pero se lo llevas tú que nos lo va a tirar a la cara. Digo, bueno, pues se lo llevo yo. Y le llevamos el andador a la tata y bueno, la tata loca de contenta con el andador. ¡Ay, un carrito! ¡Ay, mira qué bien! Con esto puedo yo ir a misa y con esto puedo yo ir a la compra y con esto puedo salir yo allí a la plaza a ver a las amigas. ¡Uy, qué fenomenal! Y con esto ya yo voy más segura porque yo no me quiero volver a caer. Bueno, la tata, lo que parecía que no iba, que iba a ser un susto, la tata loca de contenta con el andador. Y una amiga de la tata, bueno, pues empieza a tener un problema de deterioro de Alzheimer, pero además iba a pasos agigantados. Y me dice el hijo de la amiga de la tata, ¿sabes, Cristina? Un andador como el de la tata para mi madre, igual, igual, igual. Yo digo, pero Miguel Ángel, ¿tú no has visto que tu madre pues va perdiendo, o sea, no se acuerda de muchas cosas, no es capaz de frenar, no, tú no estás viendo que tu madre no está en condiciones? Pues yo quiero un andador vistoso, vistoso, vistoso como el de la tata. Digo, pues mira, a tu madre le vamos a llevar un andador que si tú quieres yo te lo pinto de colorines, pero un andador que no tenga freno, que no tenga rueda, no se vaya a resbalar y se vaya a caer, porque tu madre está con un deterioro grande, importante y además va muy rápido y entonces pues, es tontería. Entonces hay que tener en cuenta, bueno, pues el estado de salud y la capacidad de la persona a la hora de elegir un andador u otro, igual que el que tenga las ruedas más pequeñas o más grandes. Mi madre, bueno, pues se cayó y se rompió la pelvis y estuvo un tiempo inmovilizada y cuando empezamos a andar, bueno, pues no había manera, no había manera, no había manera y bueno, pues un andador, pues lo primero, pues un andador de 2 ruedas sencillito, pero claro, cuando ella empieza a salir a la calle, nosotros vivimos en el centro de Sevilla, que aquello es todo muy bonito, pero está como en la época medieval con los adoquines, vamos, que aquello es un adoquín con otro adoquín con otro adoquín, que claro, con 2 ruedas, pues aquello iba taca, 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 taca. Digo, bueno, pues hay que buscar un andador que tenga las ruedas bien grandes para que esto vaya con una estabilidad y una seguridad, que no vaya taca, 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 que parece que se va a desmontar el andador, que dependiendo de las necesidades primero las necesidades y el estado de salud, y luego el sitio por donde tenemos que pasar, pues habrá que busca, hay diferentes tiros, pues lo que iba a decir, no es lo mismo si el andador lo vamos a utilizar por un sitio liso que por un sitio con adoquinado en pedregoso que cuesta mucho más trabajo en la calle, dependiendo de la calle donde sea. Y si es por un sitio liso, lo primero que hay que decirle a cualquier persona que empieza a tener problemas es elementos que puedan ser que puedan dar lugar a una lesión, quitarlos de en medio. Es decir, la alfombrita, por ejemplo, esta que está aquí tan mona en la foto de diseño, la alfombra quitada del suelo, las cosas con pico quitadas del suelo, iluminar bien, todo lo que vaya a estorbar quitado de en medio. Igual que cuando tú tienes una casa y tienes un niño chico y tú amoldas el domicilio, amoldas tu casa a las cosas de los niños, todo lo que se pueda caer, romper, lo que sea, que pueda llegar a cogerlo, lo pones en harto, que no lleguen. Y despejado y que no sé cuánto, las fundas a los sillones para cuando los niños se pongan de pie, aunque tú no se pongas, pero se va a subir. Bueno, pues acondicionas la casa según las necesidades que tiene. Bueno, pues cuando las personas van siendo mayores, igual hay que dar una serie de indicaciones para que no evitar caídas, evitar accidentes, que la persona sea el mayor tiempo posible con autonomía e independencia, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a las sillas de ruedas. Las sillas de ruedas pasa lo mismo que con
los andadores o con los bastones o con la aceptación de la persona, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre al principio, bueno, cuando no podía ni andar y queríamos sacarle, decía, una silla de ruedas, y mi madre decía, ay, por Dios, yo en silla de ruedas no me quiero quedar, ay, por Dios, yo en silla de ruedas no me quiero quedar. Yo decía, bueno, y sí, te tiene que quedar en silla de ruedas, tampoco pasa nada, ¿no? Mira, yo buscando muchas veces que busco información, me encuentro con esta, estaba buscando fotos y me encuentro con esta entrada, que es una entrada de un chico de una red social, que pone, dice, un día como hoy, hace 13 años, un accidente me dejó solo esta parte de mi cuerpo con movilidad para andar por la vida. Y va a acostar con los brazos abiertos, dice, de inicio me parecía que todo acababa, pero resulta que no había hecho más que empezar. Cuando dejas de quejarte y aceptas las cosas tal y como vienen, empiezas a disfrutar de todo lo que te queda por vivir. Buscar soluciones en lugar de excusas, porque son nuestros pensamientos los que nos marcan la diferencia ante cualquier situación. Las circunstancias de tu vida no marcan el rumbo, como las afrontas es lo que lo hace. Es decir, que tenemos que aceptar cualquier cosa que nos venga, y si necesitamos una silla de ruedas, pues una silla de ruedas. ¿Y qué es una silla de ruedas según el Boletín Oficial del Estado? Bueno, las define como una ortoprótesis externa con la consideración de vehículo individual que permite el traslado de una persona que haya perdido de forma permanente la capacidad de marcha funcional adecuado a su grado de discapacidad. Es decir, esto ya no es una ayuda para la marcha, esto es algo que va a sustituir la marcha. ¿Cómo se clasifican las sillas de rueda y cuáles son las partes de las sillas de rueda? Bueno, pues se pueden clasificar, una de las clasificaciones que puede ser sillas de ruedas manuales o sillas de ruedas eléctricas. Nosotros ahora mismo en el día de hoy, porque si no nos daba tiempo, vamos a ver las sillas de ruedas manuales. Las sillas de ruedas eléctricas las veremos cuando veamos los grandes aparatos como son, bueno, pues la grúa, la silla Riser, ahí veremos las sillas de ruedas eléctricas, ¿vale? Vamos a centrarnos en las sillas de ruedas manuales. Y bueno, pues tienen pues un asiento, un respaldo, ¿vale? Tienen los reposapiés, que es donde se apoyan los pies, tienen los reposapiernas, los mangos de empuje, tienen las ruedas traseras, que tienen un aro de autopropulsión para la que la persona se propulse, las ruedas delanteras y una estructura, ¿vale? Bueno, pues estas son las partes más o menos de las sillas de ruedas. Es muy importante el que la persona se pueda autopropulsar ella sola, que sea independiente, ¿vale? Es muy importante que aunque muchas veces te diga, tráeme un vaso de agua o llévame o tráeme, pero si la persona en un momento dado es capaz, tiene la posibilidad y la capacidad para agarrar el aro de autopropulsión de la rueda trasera y autopropulsarse ella misma, aunque sea poquito trayecto, aunque sea poco, muy importante que la persona pueda hacerlo. Entonces, ¿cómo es el recorrido para que sea lo más eficaz? Bueno, pues para que sea lo más eficaz es desde detrás del tronco hasta la parte, hasta la parte de los muslos, ¿vale? Esa es la parte más eficaz para que la persona se autopropulse sola. Y lo más importante es la altura a la que tiene que estar la rueda, que no esté ni demasiado alta ni demasiado baja. Sí, para ver la altura a la que tiene que estar, bueno, pues la persona con el brazo totalmente extendido, con la punta de los dedos, tiene que llegar al centro de la rueda, al eje central, ¿vale? Si la rueda está demasiado baja, el eje que va a quedar muy alto y la persona tiene que flexionar mucho el brazo para poder propulsarse y le va a resultar incómodo. Si está demasiado alto, tiene que extender mucho el brazo y también le va a resultar muy difícil autopropulsarse, ¿vale? Entonces, si la rueda además está demasiado adelantada, no está en el eje que necesita, pues igual la brazada es corta. Si está demasiado atrás, bueno, pues tiene que flexionar mucho el brazo y también la brazada va a ser corta. Luego también tenemos que tener en cuenta el ángulo de la rueda, ¿vale? La rueda, para que la propulsión sea más efectiva, porque hacemos la mayor fuerza con el brazo, es que sean paralelas, ¿vale? Que sean paralelas y que sean perpendiculares al eje del cuerpo. Eh, Cuando la propulsión es menos efectiva, si las tenemos inclinadas hacia afuera, la propulsión es menos efectiva. Sin embargo, como aumentamos la base de sustentación, proporciona una mayor estabilidad lateral.
Si las inclinamos al contrario, hacia adentro, bueno, pues tenemos que tender mucho el brazo, la propulsión no es tan eficaz y además también tenemos una menor estabilidad, ¿vale? O sea que normalmente las sillas de ruedas que vamos a ver son con las ruedas paralelas y perpendiculares al suelo. Este tipo de silla de ruedas con una abertura mayor que proporciona mayor estabilidad lateral, ¿nos la encontramos algunas veces? ¿La hemos visto algunas veces? ¿A que sí? Bueno, pues la utilizan las personas que hacen deporte y que corren mucho y que, bueno, pues en algunos deportes se utiliza este tipo de inclinación en la rueda, en la silla de ruedas, porque le da mayor estabilidad. Este tipo de silla de ruedas, pues no se ve normalmente. Lo más importante es el tamaño del asiento, uno de los puntos fundamentales. Si el asiento es demasiado ancho para la persona lo que necesita, el usuario no se va a sentar de manera simétrica y entonces se le va a producir una curvatura, se va deslizando, esto le va a producir luego dolores de espalda o le puede producir lesiones. Si el asiento es demasiado estrecho, bueno, le va a producir presión y escaras laterales. Entonces, bueno, necesitamos que la persona esté sentada en el ancho que necesita, fundamental, ¿vale? Si el asiento es demasiado corto, los muslos no se van a apoyar en su totalidad y el reparto de presiones tampoco es el idóneo. Si es demasiado largo, le está rozando detrás de la corva, en el hueco popliteo y la persona va a tender a deslizarse. ¿Vale? Cuando la tapicería está demasiado hundida, bueno, pues las rodillas se van juntando y se van presionando los muslos. ¿Y la postura adecuada cuál es? Bueno, pues la postura adecuada es el ángulo de 90 grados. Y si necesitamos poner un cojín en la espalda, pues fenomenal para que la persona esté sentada recta. Y si la persona pasa mucho tiempo sentada, a la hora de evitar que se le produzcan heridas por presión o escara, bueno, pues también es muy recomendable utilizar un cojín de asiento. Los ángulos más adecuados también para los reposapiés pues son de 90 grados, ¿vale? Si el reposapiés está demasiado bajo, las plataformas están demasiado bajas, los muslos se van para abajo, entonces tiende a deslizarse. Y si están demasiado altos, la presión es igual, hace presión en la zona del culete y también no están bien distribuidas las presiones. Cuando la estructura y la altura del asiento, bueno, es la adecuada, pues la persona está sentada de manera correcta. Y si no es la adecuada, bueno, y el ángulo hace que el peso del cuerpo esté bien repartido y el centro de gravedad esté repartido de manera uniforme. Cuando el asiento está demasiado recto, pues hace que se vaya inclinando la persona hacia adelante y pues hace que se vaya desplazando el centro de gravedad. Y si la persona está demasiado inclinada, pues lo que ocurre es que el ángulo visual o el campo visual se va a limitar mucho hacia arriba y va a perder reducción de campo visual. Todo esto para deciros que es importante el que la persona esté sentada de manera, eso lo habíamos visto ya antes, ¿no? Que las plataformas son demasiado bajas, pues hace que las presiones se distribuyan en la zona del culete, ¿vale? Que es muy importante saber cuál es la anchura de la persona a la hora de la que la persona esté sentada, ¿vale? Una manera de ver la anchura es sentar a la persona en una superficie en recta, lisa, como puede ser, bueno, pues en una silla dura, en una silla recta, en una camilla, en una mesa, y poner un soporte duro, un libro a cada uno de los lados y medir la anchura que tiene. Así podríamos ver la anchura que hay. Y luego de las sillas de ruedas hay muchísimas anchuras, ¿vale? El largo de la pierna también es importante, pero hoy día con el tipo de asientos que hay, bueno, pues lo más importante es la anchura, pero también lo deberíamos de medir para ver si la longitud es la que necesita la persona. ¿Vale? Los largos, para ver el largo de que tiene que estar el reposapiés para que esté a 90 grados y el largo de la espalda para que la escápula esté bien apoyada, ¿vale? Y cuando tengamos y sepamos qué ancho de asiento necesitamos, pues buscaremos el modelo de silla de ruedas que tengamos, siempre indicando que la persona pueda moverse sola, es decir, que la silla tenga ruedas traseras grandes con aro de autopropulsión y que esté sentada en el ancho que necesita para que la persona esté adecuada. Y tenemos, bueno, pues muchísimos modelos de sillas de ruedas, pues con diferentes anchos y con diferentes modelos y con diferentes estructuras, ¿vale? Con ruedas grandes o con ruedas pequeñas, dependiendo de las necesidades de cada uno. Entonces, quiero decir que hay que conocer
Las características de la persona, que hay que adecuarla al uso de las sillas de ruedas si va a ser temporal o permanente. Hombre, si es temporal, pues habrá que tener menos cuidado nada más que esté sentada en el ancho. Si va a ser ya para siempre, pues dependiendo de la edad de la persona, habrá que buscar que esté, que se adecue mejor. Y después, dependiendo del entorno, si va a utilizarse en un sitio interior, en un sitio exterior, en el terreno, el ancho de las puertas por el que tiene que pasar, que muchas veces nos vamos a medir el ancho. Ah, cabe por aquí, pues entonces necesito una rueda, pues una silla de ruedas con ruedas pequeñas para que quepa, porque son más estrechas. Bueno, no. Es lo que necesita la persona. Primero nos vamos a la persona y después el sitio por donde tiene que pasar, ¿vale? En el caso de que haya personas que tienen problemas de que tienen una fractura, pierna escayolada y necesitan tener la pierna en alto, bueno, pues tenemos estos modelos de sillas de ruedas que tienen los reposapiés elevables, ¿vale? Que tienen respaldos también altos y reclinables para que la persona esté más cómoda, con ruedas grandes o con ruedas pequeñas, tenemos diferentes modelos. Y bueno, luego también tenemos pues, con ruedas grandes o con ruedas pequeñas de acero o de aluminio, dependiendo de las necesidades que tengamos de cada uno. Que tenemos que transportar la persona con la silla de ruedas de un lado para otro, pues tendremos que ver también el material del que está hecho. Bueno, pues que sea de aluminio para que sea más cómoda a la hora de levantar el peso la silla de ruedas y trasladarla. Y bueno, pues si les desmontamos, las tenemos con sillas de ruedas, las ruedas desmontables, que en un momento dado le podemos quitar las ruedas dándole un botón y se quitan fácilmente, lo que nos hace que sea más fácil a la hora de meterla en el maletero del coche. Para personas que tienen un peso un poco más elevado con sobrepeso, bueno, pues tenemos sillas de ruedas también que aguantarían hasta 225 kilos de peso con una estructura reforzada, que tienen también, que son plegables, que las ruedas también son extraíbles y que, bueno, tampoco pesan mucho, tienen 21 kilos de peso que también se puede transportar fácilmente. Y luego hay una serie de accesorios que se les podemos poner también a las sillas de ruedas. Bueno, pues si las personas tienen problemas de caerse, cinturones o con cinturón pélvico para sujetarlo, bolsa a la hora de llevar o manejar las cosas, soporte a la hora de poner un soporte, un paraguas o soporte de vaso, botella o soporte para la bombona de oxígeno. Aquí hay diferentes accesorios y que, bueno, pues muy recomendable siempre el cojín antiescara y el cojín lumbar si la persona tiene que estar mucho tiempo en silla de ruedas, ¿vale? Mito de la silla de ruedas. Una silla de ruedas es más robusta que las sillas de aluminio. Bueno, pues no. La silla de aluminio el aluminio es un material igual de resistente que el acero y más ligero. Que las sillas de ruedas grandes son para el exterior y si es de ruedas pequeñas para el interior. Falso totalmente. Una silla de ruedas grande para una persona que se autopropulsa sola o que tiene capacidad para moverse es tan adecuada en el interior como el exterior. Y el que tenga las sillas de ruedas pequeñas es más incómodo para el exterior, pues tampoco, porque hoy día viene muy bien preparada con las ruedas traseras un poco más grandes y con las cámaras y demás, en la cual se puede autopropulsar sola. Que las sillas de aluminio, si mi madre pesa mucho, me va a resultar más fácil porque pesa menos. Pues hay muy poca diferencia entre el peso de una silla de acero y una silla de ruedas de aluminio como para que influya el peso de la persona. Lo que pesa es tu madre, que pesa 80 kilos y es lo que te pesa moverla, pero no el peso de una silla de ruedas de aluminio u otro. Y que las ruedas macizas son más incómodas que las de neumática, que no hemos hablado de las ruedas. Las ruedas pueden ser neumáticas como las de las bicicletas que se pueden inflar o las ruedas macizas. Hoy día la mayoría de las ruedas vienen con las ruedas macizas. ¿Por qué? Pues porque no necesitan un mantenimiento, no se pinchan y no hay que estar inflándolas. La única incomodidad de las sillas de ruedas macizas es cuando tengo que pasar por un sitio que tengo, bueno, pues muchas piedrecitas, muchas ranuritas en el suelo, que voy pom, 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 voy como rebotando. Entonces, en este caso sí necesitaría una silla de rueda con las ruedas neumáticas, que yo la infle más o menos y me sirvan de cámara de amortiguación. Si no, las sillas de ruedas macizas hoy día son mucho más cómodas porque no necesitan mantenimiento, no se pinchan y no tengo que estar inflándolas. Y con esto yo ya he acabado todo lo que quería contaros. Aquí os dejo, doy las gracias por escucharme. Aquí os dejo la dirección de correo electrónico cre@queralto.com por si tenéis dudas y el teléfono de contacto 610 87 48 18. Y ahora, si queréis, bueno, pues podéis preguntar lo que necesitéis.